Hola a todos, mi nombre es Alexandra García y actualmente estoy cursando el año académico 2017-2018 del Máster en Interpretación de Conferencias de la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife. Mi combinación lingüística es inglés, francés e italiano hacia el español y hoy me gustaría hablarles de mi experiencia con la interpretación simultánea. En primer lugar, me gustaría comentarles que tenemos 3 espacios distintos para practicar simultánea en la facultad. En primer lugar, hay un aula que es la más pequeña de todas, que tiene 2 cabinas individuales, es la única con 2 cabinas individuales, y ahí realizamos generalmente sesiones prácticas que tenemos organizadas durante la tarde. Nos reunimos entre 3 y 5 compañeros, dependiendo del idioma y de cuánta gente lo tenga. Si, por ejemplo, es un idioma minoritario como el italiano, en mi caso. Y en ese caso es una interpretación individual, no trabajamos en compañía. Luego tenemos otra aula en la que también se llevan a cabo las sesiones prácticas y algunas clases durante la semana normales con los profesores. En esa tenemos unas 5 o 6 cabinas, todas ellas son dobles y están equipadas pues también con una consola, con auriculares, con el micrófono e incluso con luz también. Y por último tenemos la más moderna de todas, que cumple con todos los estándares ISO, y en ella hay 10 cabinas y están dispuestas todas de tal forma que podamos ver perfectamente a los oradores a la hora de interpretar los discursos, algo que obviamente nos ayuda mucho. En estas cabinas, que también son dobles, están completamente insonorizadas, hay una muy buena visibilidad y tenemos también pues la consola, los auriculares, todo lo que necesitamos. También tenemos luz y en este caso algo que es muy importante porque nos acerca mucho a la realidad profesional es que tenemos conexión a internet, ya sea por wifi o mediante cable. Así puedes llevarte pues la tablet o el portátil o lo que necesites y en cualquier momento del discurso, si tienes cualquier duda, buscar pues un término o lo que te haga falta. Por lo general trabajamos últimamente de manera individual, pero también se prevé que cada vez más vayamos trabajando en pareja para acostumbrarnos precisamente a esa realidad profesional. La dinámica de las clases, pues tenemos siempre a 2 profesores, al igual que sucede en consecutiva. Uno de ellos es un orador, suele ser una persona nativa, que es la que da sus discursos, y luego tenemos a un escucha, que suele ser intérprete. Las clases suelen tener una duración de 1 hora y media y lo que se hace es que el orador pronuncia su discurso, suele preparar pues de media unos 4 más o menos por clase y nosotros interpretamos de manera simultánea. Al mismo tiempo, el escucha está escuchando tanto el discurso original como a los estudiantes, o hay ocasiones en las que también puede escuchar exclusivamente a los estudiantes como cliente puro. Una vez acabado el discurso, nos da un feedback, nos comenta cómo lo hemos hecho, lo compara con el discurso original y nosotros vamos controlando también nuestra producción al mismo tiempo. En cuanto a los horarios, tenemos al menos 3 clases de simultánea por idioma, por semana, depende de cómo se vayan planificando esos horarios por mes. Y a continuación me gustaría hablarles de la técnica en sí de interpretación. Al principio diría que lo más difícil es lo que se denomina división de la atención, que implica que mientras tú estás escuchando el discurso tienes que ir produciéndolo al mismo tiempo. Es en eso lo que consiste la interpretación simultánea. Esto significa que tienes que escuchar, entender, comprender el mensaje y al mismo tiempo hacer en tu cabeza todos esos procesos para producir el mensaje de manera fiel y que no haya un gran lapsus de tiempo.
Otra cuestión que es importante es que tenemos que interpretar unidades de sentido, no podemos limitarnos a interpretar palabra por palabra porque eso no funciona. Para poder poner todo esto en marcha es necesario dejar un buen decalaje, es decir, una distancia entre el discurso original y nuestro propio discurso. De esta manera no nos anticipamos y no cometemos errores por ir demasiado pegados a lo que va diciendo el orador. En esto también entra en juego la memoria. Tienes que ir almacenando toda esa información a corto plazo para ser consciente de qué es lo que estás diciendo. Y por último, también me gustaría hablar de el trabajo en cabina. Al trabajar junto con un compañero, que es lo que sucede a menudo en la realidad, tienes que aprender ciertas reglas de comportamiento dentro de la cabina. No puedes hablarle a tu compañero porque obviamente todo eso va a pasar hacia la persona que te está escuchando. Tienes que evitar hacer cualquier tipo de ruido mientras estés dentro porque también lo va a escuchar tu cliente. Y en la medida de lo posible debes ayudar a tu compañero. Normalmente lo que hacemos es pues, anotar cosas que pueden ser más complejas en una libretita, como pueden ser cifras o nombres propios, y enseñárselo a la otra persona. En mi caso específico, al tener italiano, francés e inglés, sí que he notado ciertas diferencias entre los idiomas. El inglés es una lengua que en simultánea te obliga a despegarte un poco más, a almacenar más en la memoria, mientras que en el caso del francés y el italiano, por tener tantas similitudes con el español, lo que sucede es que tienes a menudo la tentación de pegarte mucho, de ir siguiendo palabra por palabra lo que está diciendo la otra persona, porque al fin y al cabo son dos lenguas muy parecidas. Para estos dos idiomas tienes que forzarte sí o sí a ir pillando unidades de sentido y no puedes dejarte llevar, porque si va siendo literal llegará un momento en el que definitivamente cometerás algún error. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Si están pensando hacer este máster, espero haberles dado otro motivo más para apuntarse el año que viene.